No, pero bueno, el alcalde se ha asociado con los comunistas, ya lo ha hecho él. Nosotros no hemos hecho nada. Bueno, pero prefiero respecto al pacto el alcalde con Vox, Almeida ha pactado con los comunistas, con lo cual entiendo que querrá sacar todo adelante con los comunistas de Carmena. Me deja atónita, pero de verdad, doña Susana, ¿usted cree que las familias españolas, las familias madrileñas, hoy están para dedicarse a comprar un coche eléctrico que cuesta un dineral? Ojalá. Las familias españolas hoy están que no saben cómo van a pagar los gastos corrientes, empezando por la factura de la luz. ¿De verdad les vamos a someter a esto de tener que renunciar a su coche si es diésel, a su coche si no tiene etiqueta, a tener que comprarse un coche eléctrico? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, pues ahí habéis escuchado las declaraciones más destacadas de Rocío Monasterio en la entrevista realizada hoy en Espejo Público con Susana Griso. Y vamos a comentar los aspectos más destacados, como ya hicimos hace unos días con la de Santiago Abascal en Telecinco, que ese será el primer vídeo que estaréis viendo en el día de hoy. Luego en unas cuantas horas tendremos otro vídeo más comentando la actualidad. Y ya estaréis viendo en pantalla, hay que reducir al máximo los impuestos en la factura eléctrica, cambiar el mix energético y dejar de demonizar a las nucleares. Ya sabéis que estamos pagando cada día el récord histórico en el precio de la factura de la luz. Este es el brillante gobierno de la gente, el brillante gobierno social de Pedro Sánchez, que podría reducir perfectamente hasta un 65% nuestra factura de la luz, teniendo en cuenta que ese porcentaje son impuestos, son costes regulados que se podrían eliminar sin ningún tipo de problema, pero ya sabemos que este gobierno no quiere hacerlo porque se quedaría sin recaudación, lo que es una auténtica tomadura de pelo. Y luego también, muy importante, todo el tema de la energía nuclear. Por supuesto, poner en marcha una energía nuclear y en funcionamiento y construirla y demás es muchísimo tiempo, pero es necesario apostar por una energía propia y tener soberanía energética, y no por estas energías renovables e ineficientes y ultra caras, sino una energía limpia, barata y encima acumulable, como es la energía nuclear, y fundamental tener soberanía energética para no depender de otros países, ¿no? La verdad es que todo el tema de la luz es un auténtico desastre, una gestión lamentable y paupérrima por parte, por supuesto, de este gobierno, y como digo, puede adoptar decisiones y tomar decisiones perfectamente y no quieren hacer absolutamente nada. Bueno, una mesa del gobierno de España con quien se quiere independizar no es admisible, porque hoy tenemos la famosa esa mesa de diálogo de Pedro Sánchez con los independentistas, con los golpistas, casi como si estuviésemos con un estado soberano, o como si Cataluña fuese otro estado soberano, lo que es una auténtica tomadura de pelo. Es decir, sinceramente, el poner estas dos mesas o una mesa de diálogo con una comunidad autónoma, como digo, como si fuese un estado independiente, pues dice mucho de este gobierno. Al fin y al cabo, Pedro Sánchez depende de este tipo de partidos políticos para poder mantenerse en la poltrona, para poder mantenerse en Moncloa, y sinceramente es bajarse los pantalones y es dejar que estos independentistas, que estos enemigos de España se rían de todos, ¿no? Es cierto que hay algunos problemas, porque unos no quería que estuviese Junts, otros sí, no los del Procés y demás, pero es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Y lo que hay que empezar a hacer es recuperar la legalidad en Cataluña, y sinceramente Pedro Sánchez no está por la labor, ¿no? Porque le encanta pactar con los enemigos de España, porque al fin y al cabo su poltrona depende, como digo, de estos enemigos de España, ¿no? Y es una auténtica vergüenza absoluta, y bueno, pues deja a España a la altura del betún el tener una mesa con estos individuos. Bueno, el gobierno que ha hecho un ridículo espantoso montando una campaña contra Vox por la agresión falsa de Malasaña. Aquí le hemos dicho siempre que están empezando a crear este caldo de cultivo, los medios de comunicación mamporreros, también los partidos del gobierno, bueno, simplemente este caldo de cultivo para iniciar un proceso de ilegalización de Vox. Yo creo que eso todo el mundo es consciente de ello, ¿no? Y por eso se le tienen que imputar un montón de hechos, y si no se los inventan, como ha ocurrido con Malasaña. Por supuesto, el ridículo que ha hecho el gobierno y todos los medios de comunicación es espantoso, es un ridículo supino absoluto, y bueno, pues dice mucho también de los partidos del gobierno, y dice mucho, por supuesto, de los medios de comunicación, y realmente es una auténtica tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque luego ante agresiones verdaderas los medios de comunicación callan, como hemos tenido esos últimos días. Bueno, ayer mismo en Aranda de Duero, hace unas semanas o unos días, mejor dicho, en la Puerta del Sol, un hombre también agredido por un amigo de la Religión de la Paz por comer un bocadillo con jamón serrano en Palencia, en Formentera, en tal. O sea, luego las agresiones de verdad siempre los medios de comunicación las ocultan y las esconden y no hablan de ello, ¿no? Y bueno, pues esto de señalar a Vox por cualquier cuestión que ocurra, pues realmente es una auténtica vergüenza, es un ridículo supino, pero es muy peligroso, porque hay que ser muy conscientes de cuáles son las intenciones de este gobierno. Bueno, las vecinas de Batán, Casa de Campo, que no van solas del trabajo a casa porque las rodean estos menores, y la izquierda y los medios, como ya he dicho antes,
que no quieren hablar de estos casos, y no es porque lo diga Vox, también lo dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la delincuencia aumenta un 600% en Casa de Campo desde que han construido el centro este de los menores, vamos a llamarlo así, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, como además fue uno de los pilares de la campaña de Vox en las pasadas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, como es la libertad, como es la seguridad, porque al fin y al cabo sin seguridad no hay libertad, que era el lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y estamos viendo pues muchos casos prácticamente todos los días de los de siempre, que al fin y al cabo es gente, bueno, con una cultura y con unos valores incompatibles completamente con Occidente, y hay que decirlo abiertamente. Y bueno, al final estos, bueno, es un poco las políticas, ¿no?, que defiende Pedro Sánchez, que defiende el Partido Socialista, que defiende este buenismo progre que tenemos en Europa, pero hay que ser muy conscientes de los problemas de seguridad que ocasionan en muchos barrios obreros y en muchos barrios normales de la clase media y de la gente aquí en España, ¿no? Y es un problema que evidentemente hay que atajar. Bueno, las leyes de género de la Comunidad de Madrid, que no respetan la presunción de inocencia, y encima yo ahora podría decir que soy hombre y no me podría pedir ni un papel. Ya sabéis, estas leyes de género que Isabel Díaz Ayuso no quiere derogarlas, que Vox ha exigido que lo hagan, porque luego todos estos chiringuitos, ¿no?, que dicen, no, bueno, es que quieren que estemos desprotegidos y demás, que es una tontería, porque ya está todo tipificado en el Código Penal. Al final ese tipo de leyes lo único que implican son subvenciones a chiringuitos y a este tipo de individuos que quieren vivir del cuento y utilizan su condición sexual prácticamente como modo de vida, ¿no? Y por supuesto que la derogación de estas leyes no solamente porque vaya en contra de la presunción de inocencia, no solamente porque, bueno, digamos, tenemos un adoctrinamiento claro hacia los menores en los centros educativos, sino también por el dinero. Esto es que eliminar estas leyes implica de una santa vez eliminar cualquier tipo de subvención a estos chiringuitos, y eso sí que es una medida a nivel económico importante para los madrileños. No esta tontería de lo del impuesto de las tragaperras, que son 70 céntimos de euro, que no repercute en el bolsillo de ningún madrileño. Si quieres adoptar medidas económicas de verdad, cierra Telemadrid, reduce el número de diputados, rebaja el tramo autonómico del IRPF de la Comunidad de Madrid y recorta un gasto político y un gasto público de verdad. Por ejemplo, con esta medida eliminan todas estas leyes, se eliminan ese tipo de subvenciones, y ya hace tiempo que habría que haberlo hecho. Y si Isabel Díaz Ayuso no quiere hacerlo y Vox lo considera una línea roja, no hay que tener ningún tipo de miedo para dejar de apoyar al Partido Popular. Bueno, las familias que no están para permitirse comprar un coche eléctrico y todo el tema este de Almeida, que ha pactado con los comunistas, como habéis escuchado al principio del vídeo, la intervención de Rocío Monasterio, el ampliar, el recrudecer la figura de Madrid Central, que lo único que va a hacer es perjudicar a los comerciantes, perjudicar a las clases medias, que por supuesto no pueden permitirse el lujo de pagar 70.000 euros por un coche eléctrico, cuando muchos de ellos no pueden ni pagar la factura de la luz y tienen un pequeño coche diésel, una furgoneta, que encima son criminalizados porque te dicen, no, es que hay que reducir emisiones y demás. Bueno, vale, pero adoptando ese tipo de medidas no vas a reducir absolutamente nada. Para reducir, para empezar, no hagas que la gente esté en un atasco de 1 hora y media con el motor encendido, que eso contamina mucho más que si coches que no tengan la etiqueta o coches que no sean eléctricos entren en la almendra de Madrid. Y después, por último, ya respecto a las restricciones, que hay que indemnizar a empresas que han estado 2 años cerradas. Hay que eliminar ya cualquier tipo de restricción, Isabel Díaz Ayuso ya lo ha dicho, a partir del 20 de septiembre, aunque habría que haberlas eliminado mucho antes. Y por supuesto aquellas empresas que no han podido trabajar, que han estado cerrados encima de forma ilegal e inconstitucional, porque los estados de alarma, el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que eran completamente ilegales, pues por supuesto a esas empresas habrá que darles algún tipo de ayuda, algún tipo de indemnización. Por tanto, una entrevista de 10 de Rocío Monasterio con Susana Griso en Antena 3, igual que el viernes pasado Santiago Abascal en Telecinco, demostrando una vez más cómo Vox es el único partido votable en este país. Bueno, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os gustó, le podéis dar like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter y Instagram, el correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.